Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, eso, que somos bebedores de sidra y cada día más, porque ya sabéis que aparte de nuestra bebida está buenísima, prestándonos por la vida, pero y una bebida de la que dame la sensación de que ainda non valoramos lo que deberíamos, nin conocemos mucho de ello. Afortunadamente tenemos a bona xente e bones personas, estudiosos y muchas veces de forma de balde sin apoyo institucional de ningún tipo, que están puxando y haciendo por ello, y gracias a ello pues tenemos que la sidra es patrimonio inmaterial de la humanidad, que a veces también todavía creo que estamos asimilándolo y no lo valoramos a fondo. Estamos con Edu Vázquez Coto, que bueno, y el responsable del stand del Ayuntamiento de Xixón de este año, una feria de muestres, que va todo bien sellado con la historia de la sidra, más muy enfocado en esta ciudad. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Bien, bueno, la feria, tío, yo intento no pisarlo mucho porque te come mucho de guaje, pero es verdad que hay un éxito de personas descomunal, ¿no? Yo brutal. ¿Estáis ahí con una pila de visitas? Sí, es impresionante. O sea, por el stand están pasando de media, pues igual entre 7.000, 9.000 personas al día. Callao. Sí. Joder, una burra. ¿Y no regaláis sombreros o globos de...? Sí, hostia, tiene que haber regalinos en todas partes. Pulserines y pins y bueno, y también de 3 veces al día hay una cestina de productos asturianos también. Bueno. Bueno, cuéntame. Primero, cuéntame lo que hay el stand y luego ya te preguntaré cómo surgió la idea, que, oye, parece muy guapa. Pues el stand lleva un recorrido por, bueno, el Xixón del 19, del siglo XIX, donde, pues, marcamos una diferencia de lo que ya la cultura, la sidra, ¿no? La sidra en esa época, pues, digamos, vas a cualquier país sidrero, o sea, Bretaña, Normandía, tal, y hasta mediados del 19 era todo parecido. Claro. Pipes de sidra que se llevaban en las tabernes y se consumían xarres, que se sigue consumiendo, y en Frankfurt consumen xarres, en Bretaña también, y aquí ya era también. Entonces, bueno, pues y un poco la historia de cómo aquel Xixón industrial, aquel Xixón de capital que venía de Cuba, de indianos, invertían y hacían, había un montonera de fábricas aquí, y entre ellos, pues, un paisano importante, muy importante, para mí, que ya Tomás Terracina, pues revolucionó un poco la cosa. Empezó a hacer sidra champaná, empezó a venderse bien, de que no había Coca-Cola ni nada de eso, entonces, bueno, este producto parece que petó, y o sea que gustó mucho y vendióse muy bien, y con ello pues también el consumo de sidra aumentaba. Le siente en la zona rural, pues podía plantar más pomares, porque compraban todo lo que plantaran de manzana se compraba, si hacían sidra también la compraban, y bueno, fue una época que queremos reflejar ahí en este stand, para entender un poco cómo nació todo esto de la botella, del vaso, Porque no somos conscientes que muchas veces siempre pensamos que en Asturias, que vamos un poco con retraso, acabamos adoptando lo que ya faen en otros sitios. En este caso, Tomás Terracina, y bueno, y más gente también al lado que empezó a surdir. Sí, bueno, unos cuantos en Asturias. Crearon una industria nueva. O sea, nueva, y tuvieron que adaptar pues maquinaria a las botellas de sidra, y tuvieron que idear cómo hacer una champanización que no existía. Totalmente. Vale. O sea, la manera de hacer vinos espumosos ya se hacía, que el champán que conocemos. Pero bueno, primero, de aquí ya era difícil conseguir botellas, porque eran cares y tenías que ir a buscarles a Dios. Pero bueno, aquí sí es verdad que una vez que tuvimos la fábrica, que empezamos a tener vidrio, pues coño, facilitaba las cosas. Y es verdad que mucha gente no lo sabe, pero nosotros fuimos pioneros. Quiero decir, en Francia o en Inglaterra sí hacíanse sidra espumosas, una pequeña partida, unos botelluques que tenías topadas por ahí de champán, pues llenábanles y tal, pero a mano. Y aquí pues hubo un hombre que empezó a hacerlo más industrializado, y después hubo gente que utilizando pues eso, carbonatadores de agua de Alemania, pues también empezó a carbonizar, pero fuimos pioneros. No fueron que nosotros copiáramos de otros países, eso. Que mucha gente piensa, no, ¿qué? No. Y al revés. Y eso fue casi una revolución
a nivel europeo descomunal y que transformó la ciudad de Sison, que siempre pensamos que está vencellada la siderurgia, que también, pero la sidra fue una industria transformadora que dejó muchos perres y que ya era algo con un pegollo fundamental de la ciudad. Hombre, tú piensas, la zona rural, siente que no tenía muchos perres, que lo típico, tienes un par de vaques, tienes ahí pues la Quintana, y de repente sabes que de la Pumará no lleva, bueno, para la Sierra Casa sí muy guapo, pero si tienes algo más, bien sienta, comprátelo. Claro. Todo. Si tienes manzana, manzana. Si tienes sidra, sidra. Y después, bueno, también empezaron a haber muchos chigres, tabernes. A ver, al final hay una ciudad que había cafeterías, que había industria, que tal. Necesitaba ocio. Hostia, pues fue una revolución. Claro. Siente de repente decir, coño, pues yo una vez al año puedo llevar perros al bolso vendiendo esto. Pero Claro. bueno, sí, claro, fue la bomba. Muchas veces, aquí siempre pensamos que la tradición y lo de siempre y era la sidra natural. Sí. Y en cambio, bueno, tú siempre lo reivindiques también, la sidra champanada tenemoslo un poco ahí arrequesada, siempre, y es verdad que lo tenemos como casi una bebida menor, porque bueno, que no entendemos el marketing del champán y muchas veces del cava tampoco, y siempre lo asociamos como a esto del gaitero, como de baja calidad, cuando no lo llenen. El gaitero tiene cosas de Coño. baja, de media y de alta o altísima. Hostia, el gaitero, vamos, es que no sé quién piensa si a día de hoy el gaitero es una empresa que con la sidra de hielo ha ganado campeonatos y quedado en primeros puestos en Noruega. Claro. O sea, estamos diciendo que están haciendo unos En la productos... cuna de la sidra, ¿es Sí, eso? sí, Claro. sí, que por eso te digo que bueno, cuidadín, ¿eh? Después, a ver, la sidra natural ya lo que había. Ya lo que había antes, que se bebía xarres y bebíaslo en los llagares. Bueno, pues sí, eso siempre existió y eso es lo más antiguo. Pero más antiguo ya la xarra. Pero antes que la botella sidra, que nació en Gijón, y el vaso sidra, que también naciera en Xixón, estaba la sidra champaná. Fue la sidra champaná la que permitió pues entrar dinero y poder invertir y crear pues esa cultura que a día de hoy conocemos y está reconocida, que es gran parte, digo, pues la botella, el vaso y después escanciado, etcétera, etcétera, y todo eso que nació en esa época. Y bueno, y algo muy importante que dijiste de refilón antes, y que fue muy importante que se creara la embotelladora, que la fábrica tuviera aquí en Sison, porque claro, el molde de esa botella creóse expresamente para vender la sidra. Sí, eso, bueno, pues copias un formato de una botella inglesa y al final adaptóse a la medida que seguimos utilizando, que a mí sorpréndeme, ¿no? Porque tanto están bien mucha gente y muchos son asturianos. Y digo, pues, bueno, no sé si vos disteis cuenta, pero la botella nuestra ya es 70 centilitros. Y dicen, hostia, no, pensamos que era 75. Y no. Nuestra botella es 70 centilitros desde que se hizo el primer día, porque esa es la medida que tenemos de puchera en Asturias. Entonces no hay 70, todas las botellas de vino, de lo que quieres, ya es 70, cava, champán ya es 75, pero nosotros lo que hicimos es utilizar tecnología adaptada a nuestra cultura. Eso. Y algo que a cualquiera que lo cuentes de fuera, o sea, es que no existe. Que llevamos 150 años con el mismo tipo de botella, que a día güey puesto para en un chigre una botella de 60 años que iba lavándose una y otra vez y tal. Eso y reciclarse, no. Sí, Vamos, sí. podemos dar clases, cago en 10. Sí. La época de la sostenibilidad Sí, y sí. de tal, tú ya tienes una bebida que no pasa, bueno, alguna de vino ahora ya empieza a reciclarse, pero bueno, muy mínimamente, tú tienes una bebida que está perfectamente afitada, donde el trasiego de ir, llevar la botella y que vuelva de vuelta al llagar, que tenga que tener una llevadora para que eso salga en las condiciones sanitarias óptimas, ese reciclas lo tienes ya puesto. Totalmente. Bueno, y el magazu, o sea, quiere decir, la sidra tiene prácticamente cero residuos. Yo creo que cero. Sí. O sea, vamos, tú analizaslo por donde quieras y cero residuos. Sí, y sí. no lo explotamos, tío. ¿Daste cuenta? O sea, bueno, no te voy a decir a ti que no lo explotes, que ya sé que sí, que te has podré decirlo, pero pásanos algo ahí, no lo sé. Nos puede el folclorismo y Sí. lo festivo. Entonces ya esto más profundo parece que nos cuesta un poquitín más, sí. Ya, Pero pero bueno. para que haya el folclorismo, tiene que haber alguien que esté ganando perres. Bueno, también Claro. y es verdad, sí, ya sí. Sí, eso ya sí. No sé, a ver, yo un poco el stand, también que vaya un poco lo que estamos hablando, pues esa información más profunda, más de darse cuenta de estos aspectos que la mayoría siente que te dice, no, yo toda la vida bebí sidra, y yo, bueno, pues ahora mira, también hay algo de información que tú de seguro no conoces, y un poco Claro. ya ha sido el objetivo de esta... Hay un poco de grandismo ahí típico de la ciudad que también Totalmente, pasa, con totalmente. lo de la ciudad que empezó a escanciar. Bueno, que en esta ciudad
la ciudad empezó en su día que se canción. No sabemos si fueron otros que empezaron, ¿eh? No, eso fue un poco la piquilla. Ya sabes que nos presta la piquilla. Después, una vez que entres, y ese allí claramente que no sabemos dónde empezó a escanciar, pero bueno, bien pudo haber sido aquí, pudo haber sido en Llagreu o pudo haber sido en Nava. La verdad que sí, no sabemos. Lo que es verdad es que en Sisión y donde pues se junta, a ver, y una ciudad industrial, las primeras industrializadas de España, donde teníamos un ferrocarril, el primer ferrocarril mercantil de mercancías que hubo en España, que teníamos el Musel, que teníamos 40 fábricas de cerveza, de sombreros, de todo. Entonces, bueno, y en estas condiciones donde nació esto. Entonces, bueno, pues es verdad que pudo haber sido aquí. No lo sabemos. Ciertamente tengo que reconocer que no lo sabemos. Pero el grandonismo... tiene que estar ahí. Sí. Y es parte nuestra. Entonces, bueno. Llamáis al Estadio Molinón, ¿cómo no vas a tener eso? Pero sí, lo que sí es verdad y que seguramente sí sea la ciudad donde más se consumió y donde más se sigue consumiendo. Y ahora también, sí. Sidra del mundo. ¿Sí? Del mundo. Del mundo, ¿no? Del mundo. Bueno, de Asturias y el mundo, ¿no? Exactamente. Y es como Son Bello, del cual hacemos un gran recuerdo aquí en este programa. Sí. Vamos a ver, es que estamos hablando de sitios donde tienen consumos elevados o ciudades como Frankfurt, que es elevado, pues igual tienen menos de la mitad de lo que tenemos nosotros. Estamos hablando que un país que consuma mucha sidra, estamos hablando igual de 11 litros por año per cápita. Nosotros aquí a nivel regional no sé si son 40 o 50, pero Sisión igual son 60 litros. Sí, hubo estudios que decían que un sisionés al año bebía 65 litros de una burra. Sí. Lo compares con lo que compares y una burra y por eso, bueno... Yo acuérdame del Sisga cuando lo decían. Sí. Había embajadores de otros países que echaban les manes a la cabeza. No, claro que echaban la cabeza. Sí. Es que por eso te digo que yo sabes que viví muchos años fuera, llevo muchos años viajando por todo el mundo y hablando de sidra. Y a veces quedé mirando y a veces fan bromes. La última vez en Frankfurt ya un inglés decía, bueno, ya sabemos que la sidra nació en Asturias, que tal siempre igual. Y yo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que llegué ya sí. Claro. Llegué ya sí, o sea, que no nos lo creemos, bueno. Que a veces somos grandes para unas cosas, pero para otras que nos cuesta, bueno. Sí, y un grandismo de boquilla, eso, de decir, aquí yo no más tal, bueno, vale, pero luego callamos la boca a la primera, eso ya es cierto. Sí, porque igual ya hay falta de información, y como te digo, el stand... Falta de cultura, claro. Falta de cultura, en el stand sí ponemos fechas a las cosas, y ahí sí, no llega en plan de, dígolo porque me parece, no. Ahí claro. Es la fecha, nombres, apellidos y quién fue y cuándo pasó esto. Primer sidra espumosa, Tomás Resina, 1857. Correcto, 15 años antes que el primer cava en Cataluña, por ejemplo. Y que muchos sidres espumosas de Inglaterra también. A nivel industrial, de seguro. Vale. El molde de fierro la botella Sison 1880 también. Correcto, o sea, estamos también. hablando de una burguesía que muchas veces es lo que queremos, una clase empresaria sí. Que lo que hacía ya era invertir y crear riqueza con cosas novedosas. Bueno, tenemos que pensar que yo un empresariado especial, quiero decir, yo un empresariado muy arraigado a la tierra. Y un empresariado que fue, en muchos casos, ahora normalmente en Tala de Madrid, también. Sí. Pero son gente que estuvo en América, que hizo perres y cuando volvió, pues como ya sabes, la historia de los indianos, pues hicieron escuelas, invirtieron, crearon caminos de todo y entre otras cosas, empresas. Entonces están muy arraigados a la tierra. Entonces, bueno, pues invirtieron y hicieron por ellos. ¿Sí? Y en el stand, y es verdad que fais un recorrido por la historia, pero tiene una visión de futuro también. O sea, porque la sidra no se puede vivir del pasado, hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Yo creo que, bueno, ya hablaremos de ello, pero con la mocedad que viene, yo creo que puede ser una sidra que puede tener éxito, mucho más que licores y destilados. Sí. Pero sí que tenéis una visión de futuro. Tenéis como gafes 3D, con simulaciones y... Sí, hombre, a ver, todo el recorrido histórico y una parte, pero después tenemos una interactiva que un poco sí, eso, pues un quiz, tienes el escanciado virtual, porque bueno, si no dejaríamos aquello guapo que claro. Cuando entrares por la mañana y gastar aquello. Y ya, bueno, como te pongas a echar culetes para 7.000 personas... Hostia, te imaginas bueno, todo el día. Acabes con toda la sidra. Vamos, acaba con unos garrotes de brazos el echador que vamos... Bueno, que hay los que pueden seguramente. Sí. A ver, hay la última parte un poco de reconocimiento a la gente que está ahí ahora. O sea, también están los que mantienen pomaraes, están los llagareros, que en Sison tenemos 12 llagareros. Yo sé, hablando con algunos, ahora que tuve tiempo de visitarlos, hay algunos que ya me transmitieron que igual para el próximo año van a cerrar, que ya son mayores, que no tienen, que una pena.
tenemos chigres, tenemos merenderos, que es una cultura perguapa de decisión de toda la vida. Y esa gente, pues hay que cuidarla y hay que reivindicar que son los que tienen por nosotros y también por el consumidor. Que también lo olvidamos a veces, pero el consumidor tenemos que ser un poco repugnantes. No, un poco no, igual mucho. Claro. Faltaba ser más repugnantes y reñir más y nosotros marcar un poco la línea de lo que tiene que ser la sidra. Claro. Estamos hablando, a ver, y también después, viendo esto, pensar, oye, que antes esto no había esta cultura, no había esta botellando, y hubo una siente que tuvo ideas y desarrolló ideas y mira hasta dónde llegamos. Oye, pues hoy igual también era un momento de reivindicar y cambiar un poco, y manteniendo la tradición, pero también podemos cambiar y buscar soluciones para algo que ya, igual que de aquella, ya era nuestro, porque aquí ya había sidra, ya había boleres, ya había merenderos, ya había chigres, pues ahora ahí podemos dar una vuelta en tipo de producto, hablámoslo antes. Que también hay tiempo y tenemos que inspirarnos un poco en esta gente que en su día pues hizo todo esto. Bueno, muy repugnante porque tengo que decírtelo. Exposición en castellano, el Llenguas de la sidra y el asturiano. Y el asturiano. Y tienes toda la razón. Mea culpa. No, mea culpa no. No. ¿Qué culpa de eso igual y es tú? No, hombre, a ver, lo que sí se hizo... Yo entiendo que venga gente de fuera, claro. Y como está también con un QR, como ya me dijera, está en asturiano y está en inglés, pero bueno, que visibilizar la lengua propia de la sidra... a ver, lo que yo el vocabulario sidrero mantiense, o sea, un llagar y un llagar, y después si hay textos de algún paisano que dice algo en asturiano, pues está en asturiano. Después es verdad que en interactivo, cuando termines, tienes una pantalla grande que trata en asturiano y puedes leer toda la exposición en asturiano, pero si en un se hizo este año, pues les moderneces a veces son buenas, y en este caso el tema del QR, bueno, pues tarta, pero es verdad que hay menos visual que haberlo hecho todo en asturiano y castellano. Yo pido perdón hasta aquí, pero sí, ya sí. No, hombre, no, yo dígolo porque... parte de elevar esa cultura y decirles cosas con lenguas que son. Después vemos llagares de sidra que usan culines y cosas así, que es una aberración, pero claro, al final son palabras que van normalizándose. A ver, el chigre y un tigre, claro. El llagar y un llagar, no, el magalla y magalla, quiero decir que hay no un lo vocabulario... digo por ti porque sabes que en esto estamos perfectamente de... No, pero digo que hay palabras que no tienen traducción, por mucho que algunos intenten traducirles, que no hay traducción. Entonces, bueno, y es verdad que la sidra marca un vocabulario que, gracias a Dios, no hay traducción. Ya, porque si no estábamos muertos, ¿eh? Exactamente. Entonces, ir a bodegas de sidra, ¿eh? A bodegas, ya estamos guapos. Entonces, bueno, pero sí es verdad que el lenguaje de la sidra y el asturiano, eso, vamos, tiene intrínseco. Claro. Sí, es verdad. Y fue parte del éxito de que la sidra sea patrimonio inmaterial de la humanidad, de ese concello de sabios del que tú formaste parte. Sí. Sí, al final, a ver, no hay una cosa nada más. Quiero decir, todo esto y un mundo entero. Claro. Son muchos aspectos los que se toquen, y es que la cultura sidrera abarca milenta cosas. Es que incluso música... O sea, lo miras por donde lo miras, la sidra está metida en toda la cultura asturiana. No, o sea, piensa que aquí, solo esbozando un poquitín, en 20 minutos, tú ya esbozaste desde empresariado más o menos alto, tecnología puntera y más de más hasta cosas tan tradicionales como una pumara en un mundo rural asturiano pues casi en sin agua ni electricidad en casa. Pasando por fábricas de creación propia y luego todo lo que y el arte vencellado. O sea, sí. Y es brutal. Y un universo. Y un universo entero. Y un universo entero. Entonces, bueno, yo lo que lo fa especial. Es que yo a veces pienso y es tan masivo, esa palabra que ahora. Ya. Pero compares con otras culturas sidreras, digamos, y estamos a tanta distancia y es tan abrumador que a veces pues te puede contigo. O sea, yo la verdad que daste cuenta uno cuando está muy metido, dices tú, es que ya abrumador. Ya. O sea, ya abrumador. Lo cojas por no lo cojas. Sí, como para que el bueno empiece a sacar pecho por ahí con 4 cosines que tienen, ¿eh? Sí, yo ahora, a ver, yo quiero muchos vascos, sabes que voy mucho allí, trabajo con ellos en el mundo de la sidra y tal, y también te vienen y dices tú, oye, yo por respeto, tuviste una cultura tal, pero es que lo que tenéis ahora... la influencia tan poderosa que tuvo Asturias en los años 60, 70, perdóname, pero ya sí, o sea, nosotros, nuestra cultura, y joder, con el tema de la botella, hasta hace poco ya sabes, tú ibas a Galicia, ibas a León, ibas a Cantabria, y también embotellando nuestra botella, y también están escanciando, y los vascos de hoy utilizan nuestro vaso. Sí. Entonces,
¡Ya bromador! A mí llegaron a decirme que lo inventaron ellos. Sí, ¿cómo me dijo uno? No, yo va su pelotari. Sí. Porque lleva manos grandes, no sé qué. Lo cual no. Pero tú no sacaste esto. Claro, oye. No, que aún... Si no hay mitología, invéntesla. Bueno, pero por eso estamos con un stand como el que tenemos. Oye, no, hay fechas. Eso. Hay fechas, personas, empresas y sabemos cuándo se hizo y cuándo nació. Entonces, ya todo esto de opiniones de no, porque esto. No es que no, amigo. De eso está todo. Ya sí, y hay claro. libros que ahí, bueno, pues ponemos una colección de libros de autores de Sison donde está ahí escrito y está documentado. Claro. O sea que no hay. No hay debate posible. No hay debate posible. Bueno, lo que te comentaba antes de la UNESCO, pasaron 8 meses. Sí. A mí dame la sensación que llevamos 8 meses celebrando cosas, pero lo de arremangarnos y ponemos a trabajar, todavía como que no. Esperemos que en pasando el verano, no lo sé, pero dices tú... Me parece que ahora, sí, en estos días va a presentarse un plan, ¿no? Va a haber una mesa de trabajo y un plan. 8 meses después, ¿eh? Y 8 meses después, ya lo sé. Yo no sé a qué se debe. Yo sí te digo que yo seguí muy de cerca en su día cómo fue en Bélgica. El tema cuando se fue la cerveza, cultura cervecera de Bélgica, también fue Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y tú ahora mismo busqueslo en internet y vas a topar artículos desde Australia a Estados Unidos, Canadá, en todo el mundo. Y con este tema, pues sí, lo estamos cociendo y lo estamos comiendo nosotros mismos y parece que falta un poco de... Y parece que estamos poniendo nada más que todos los huevos en la cesta del turismo, ¿no? De que También. vengan y uno... igual no hay cadarma para tanta gente que pueda venir. También es verdad. Y yo como que estamos buscando el relevo de que no hay entre los asturianos de consumo en los turistas, ¿no? A ver, y es importante el consumo para mantener esta industria, ¿es verdad? No vamos a negarlo. Pero después yo creo que sí se va a poner encima de la mesa ahora y el tema cultural, el patrimonio que tenemos material, o sea, aparte del cultural, de inmaterial, tenemos un patrimonio material que está olvidado, que yo en su día, pues es verdad que pues mandé una nota a ciertos políticos que después publicaronlo cuando topé... Dilo, sí. ¿Viste Lo de los Yagares, ¿no? En Wallapop. Claro. O sea, Yagares del Sí, sí. Yagar del siglo XVII en Wallapop. Sí, sí. Pues, hombre, clama al cielo. Entonces, bueno, tenemos que... Y hubo Yagareros que compraron alguno, así, ¿eh? No, claro, hay vascos Claro. muchos. Sí, sí. Bueno, muchos de ellos, cuando vas a llegar vascos, ya ves que están ahí puestos Claro. de aquí. Todos son todos de aquí. Yo todo asturiano, sí. Pues entonces, bueno, pues hay trabajo ahí, ¿eh? Trabajo ahí a maza. Pero bueno, yo entiendo que igual ya es difícil, que hay que ver por dónde enfoques, porque hay, son muchos focos de trabajo, pero más del de, oye, que venga gente y consuma tal, que está muy bien, pues tenemos mucho que trabajar en otros aspectos. Claro. Y sobre todo, yo siempre lo digo, para unas cosas igual el tema de la palabra relato me ofende, pero para esto faltanos crear un relato, una historia, esto que estamos hablando de esa cultura, de esos datos, de tal, pues saber ponerlo encima de la mesa y que de aquí a 10, 15 años esté normalizado, no digo aquí, en el mundo, que esto ya es la meca de la sidra. Claro. O sea, que Asturias ya es mucho más de lo que... No, hay una región sidrera más. No, ni mucho menos. Nosotros estamos años luz del resto. Entonces, bueno, creo que sí hay que crear poco a poco un relato y a todos los niveles, ¿eh? Igual que otros lo hicieron con otras cosas, nosotros tendremos que hacer el nuestro y ponernos donde nos tenemos que poner como una meca donde hay que, si te gusta la sidra, tendrás que pasar una vez en la vida por Asturias. Claro. Y además lo que pasa es que a veces nosotros siempre estamos, el asturiano ya sabes que pegámonos por cualquier tontería, pero en el mundo de la sidra pasa algo ahí, que no sé, tío, yo vi... puede que incluso gane en los periódicos, en los portales, a cosas mundiales de relevancia. Y vi a veces que la suba de 50 céntimos de una botella de sidra pues estaba por encima de guerras o de cosas, ya te digo, relevantes a nivel internacional. Estamos muy engarrados con cosas muy menores, pero en este caso llevamos un tiempo dando vueltas a cómo podemos sentarles bases para el futuro del país, de lo que queremos. Hay debates, falábamos, ¿no? De la sidra, que si debería ser ISP, si hay que normalizar traer manzana de fuera, que ya está más que normalizado, si plantar más, si dejarlo ahí, que sea un proceso natural. ¿Tú cómo ves tú esto? A ver, complicado. Es el gurú, tío. Sí, para lo malo. Vamos a ver, yo en la exposición, quien pase por ahí, hay una parte que saqué una ortofoto de los vuelos americanos de 1956, creo que ya el año, y ahí vense, pues puse 4 fotos en torno a Ceares, el Molinón y la Universidad Laboral de ese año. Y en esas fotos vas a ver que eran todo Pumaraes, todo alrededor Pumaraes. O sea,
el Concello de Sisión, pero bueno, si salimos de Sisión ya era igual. Me imagino en primavera que esto era un mar blanco, Claro. de pomares. Ahora, les mellores zonas donde había esos pomares, pues eran polígonos o zonas urbanizadas. Eso ya complicado. Es decir, ahora si queden muchos pomares, tenemos pues 1000 hectáreas en la DOP, más después lo que habrá por ahí. Y es verdad que un objetivo sería que todos los pomares de Asturias estuvieran en la DOP, pero bueno, eso... Igual hay que pagarlo también. Sí, igual- O subvencionarlo, vamos. O no sé. subvencionarlo, Claro, sí, claro, pero, sí. a ver, Darle es algún complicado. tipo de... Pero la felicidad, quiero decir, la felicidad de tener unos terrenos llanos, Mecanizar. sí, mecanizar, tal, eso ya es muy complicado a día de hoy por los terrenos que, a ver, esos terrenos ya se pusieron el güey encima para otras cosas, no para manzana. Pero bueno, por un lado hay que ver cómo hacemos eso, lo del EGP, y es verdad que hubo una discusión ahora recientemente, yo, a ver, y es verdad que yo conociendo, por ejemplo, que ya en Francia lo que se hizo ya en las dos regiones sidreres, por otra más, que son Bretaña y Normandía, lo primero que hicieron fue un EGP. Entonces en ese EGP está toda la sidra de esas regiones ya está metida, porque no tienes esos... A ver, no tiene por qué ser todo el 100% de la manzana de allí, entonces bueno, recoges la de allí y aparte tal. Y después hay zonas concretas donde un grupo de llagareros de 6, 10, 12, los que sean, tienen garantizado que 100% de su producción llegue de allí y hicieron DOPs. Entonces igual Normandía creo que son 4 DOPs y Bretaña 1. Bueno, y otro modelo, yo no sé si hicimos bien o mal, ahora hay lo que está, y imagino que habrá que luchar por ello y subir del 15-20% pues al 50, al 60 y a ver hasta dónde llegamos. Hasta donde lleguemos, quiero decir, pero tampoco pues tirar por tierra el resto de sidra. Ya. Quiero decir, a ver, No, claro. y un estilo Sí, característico. eso. La sidra, y como también cómo se fa, no y es solamente, hombre, la manzana y es pero importante, pero cómo se fa, y no vamos a tirar un sector de decir, no, pues ahora renuncio a 40, 50 millones y voy a hacer nada más que evento. Hostia, hostia, Claro. parece un poco fuerte ese mensaje, ¿eh? Además, cuando la alternativa muchas veces es beber cerveza Foriato. Claro, ¿qué ¿qué dices decir? tú? Hostia, ¿qué me Dice, estás contando? No, yo que los llagaros tal, voy a beber Estrella Galicia. ¿En qué cabeza traes? ¿O quiere decirte? No, por eso te digo que no sé, la alternativa cuál es. Eso. Hostia, prefiero que la industria esté aquí, oye, si hay que Y- traer manzana porque y- no se puede. Hombre, lo que tenemos que trabajar es que el 100% de la manzana de Asturias se recoge y se paga. Eso. Eso es el objetivo Sí. para mí principal. Y a partir de ahí, oye, que tenemos Ofrecer- una demanda porque bebemos mucho. Bueno, pues habrá que traer manzana pero primero hay que toda la manzana de Asturias se Sí. recoja. No, Eso, y, vamos. y poner políticas para favorecer que se plante más. Totalmente. Y que vaya, Sí, y sí. que haya relevo y bueno, estas cosas. Pero bueno. Eso oye. Pero siempre, ¿ves? Como te decía antes de lo del retraso, que hubo una época que fuimos punteros y cimeros y ahora estamos ahí un poco Ahora cuesta, cocinas. ahora cuesta. Sí, cuesta más, ¿eh? Sí. Bueno, lo que sí que podéis hacer es de ir a la Feria Muestres, agarrar ahí unos sombreros, un bocata calamares, un globo de una empresa de café asturiana y pasar pel stand y conocer un poco más de la cultura sidrera asturiana. Muchas gracias, Edu. Gracias, son. A seguir peleándolo, ya sé que faeslo y es duro, pero necesitamos que esto no pare. Un abrazo. Guerrilla. Eso ya.